Vamos a repasar lo que hemos cubierto hasta ahora. Quiero que recuerde que este es un proceso y cada paso es vital para que usted pueda entender lo que Dios quiere enseñarle. En la lección 1 aprendimos que Dios es el dueño de todo. La Biblia nos dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuestra responsabilidad entonces es ser mayordomos o administradores fieles de todas aquellas posesiones que el Señor nos ha confiado. También aprendimos que debemos trabajar duro, pero con mucha excelencia, aunque balancemos el trabajo con el descanso. En la lección 2 aprendimos la importancia de buscar el consejo de la palabra de Dios, de nuestra esposa, de la gente piadosa que está a nuestro alrededor, que tiene experiencia y lógicamente del mismo Jesucristo. Recuerde que Proverbios 19:20 dice: escuchad el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. También hablamos de cómo gastar el dinero con sabiduría y lo que enseña la Biblia sobre cómo evitar las deudas. En esta lección aprenderemos lo que dice la Biblia sobre ofrendar y ahorrar. En toda la Biblia se nos pide que seamos dadores generosos. De hecho, hay muchos versículos sobre el dar, que tal vez sobre cualquier otro tema relacionado con el dinero en la Biblia. Ahora bien, desde la perspectiva de Dios, es importante que demos con la actitud correcta. Subraye esta frase, actitud correcta, porque el dar tiene que servirle de algo al dador. Debe hacerse con una actitud de amor. En 1 Corintios capítulo 13, verso 3, leemos: si repartiese todos mis bienes y no tengo amor, de nada me sirve. Resulta difícil imaginar algo más digno de elogio que el hecho de que alguien lo dé todo a los pobres, ¿no es verdad? Pero si se hace sin amor, no le resulta beneficioso en absoluto. El Señor puso un ejemplo de dar motivado precisamente en el amor. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Se ha dado cuenta del orden que aparece aquí? ¿Cómo Dios amó? Dando. La única forma de dar siempre es con amor, y es como si fuera un regalo para nuestro Salvador Jesucristo. Él es nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro proveedor, sustentador fiel. Podemos expresarle nuestro amor y gratitud dándole nuestros dones. Pongamos un ejemplo. Cuando se recoge una ofrenda en la iglesia, debemos recordar que el dar debe ser parte de nuestra experiencia de adoración a Dios. Pero quiero que recuerde una cosa. Cuando los adoradores hablan con la congregación, hablan de una correcta actitud para adorar a Dios. Cuando predicamos, tenemos que tener una correcta actitud para predicar. Cuando evangelizamos, igualmente necesitamos una correcta actitud. Así que yo le pido, examínese usted mismo. ¿Cuál es su actitud al ofrendar? ¿Lo hace por deber o por placer? ¿Lo hace por generosidad o por interés? ¿Le da usted al Señor con un corazón lleno de amor? Es muy importante que usted pueda dar con la actitud adecuada. Y no olvide, la Biblia nos muestra todos los caminos claramente de cómo nosotros podemos tener una buena actitud cuando hablamos de ofrendar para nuestro Señor. Yo creo que también es muy importante desarrollar el hábito de darle primero a Dios antes de gastar nuestros ingresos en otras cosas. Proverbios 3:9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Darle primero al Señor es una forma de recordar de que Dios es el dueño de todo y de que Él es nuestro fiel proveedor. Nos ayuda a poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Veamos ahora lo que dicen las Escrituras sobre la cantidad que debemos dar. Las raíces de nuestras ofrendas en la iglesia se encuentran en la práctica del diezmo, dar a Dios el 10% de nuestros ingresos. Por ejemplo, si un granjero obtiene 10 sacos de grano, le da al Señor uno de ellos. Cuando el pueblo de Dios desobedeció este principio, se consideró que le había robado al mismo Dios. En Malaquías 3, versos 8 y 9, dice el Señor: pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Además de dar el diezmo, el pueblo de Dios daba ofrendas. La Biblia presenta la idea básica de dar diezmos y ofrendas y nos enseña a dar en proporción a lo que recibimos. Cuanto más recibimos, más deberíamos dar. Jesús también elogió las ofrendas sacrificiales. Escuche lo que dijo en Marcos 12, 43 y 44 sobre una viuda pobre que solo tenía 2 moneditas. Dijo esto el Señor Jesús:
De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Nosotros estamos convencidos de que en la iglesia del Nuevo Testamento, un diezmo o el 10% de nuestras entradas es la cantidad mínima que le deberíamos dar al Señor. Y además de eso, tenemos el privilegio de dar más que el diezmo, según el Señor nos prospere y nos dirija. Exploremos ahora algunas ventajas del dar. Según Dios, si se da algo con la actitud adecuada, el dador llega a beneficiarse más que el receptor. Hechos 20:35 dice que debemos recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Al estudiar las Escrituras, vemos que el dador se beneficia de 4 maneras. La primera, y más importante, dar acerca nuestros corazones a Cristo. Mateo 6:21 nos dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es por eso que es tan importante que cada vez que nosotros damos una ofrenda, no se lo demos a la iglesia o al pastor, sino se lo demos a Cristo. Cuando usted se la da a Él, su corazón se acerca al Señor automáticamente. Usted acaba de ver que dar es una expresión externa de una condición espiritual interna, y que el dar con la actitud correcta incrementa su intimidad o compañerismo con Dios. Un segundo beneficio del dar es que desarrollamos un carácter piadoso. Nuestro Padre Celestial quiere conformar nuestro carácter al de su Hijo. El carácter de Cristo es el de un dador generoso. Por desgracia, los humanos somos egoístas por naturaleza. El dar al Señor nos ayuda a cambiar y a convertirnos en personas muy generosas. La tercera ventaja para el dador es la oportunidad de invertir en la eternidad. En Mateo 6:20 dice el Señor: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. El Señor nos dice que en el cielo hay algo parecido a un banco. Mire lo que le escribió el apóstol Pablo a algunas personas que habían ofrendado para él. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Les estaba diciendo que todos tenemos una cuenta en el cielo. Cuando damos, estamos haciendo un depósito en nuestra cuenta celestial, de la que podremos disfrutar eternamente. Cuando muramos, no nos podremos llevar nada de esta tierra, y eso es muy seguro. Pero dando, podemos enviarlo al cielo por adelantado. Jim Elliot, un misionero que entregara su vida en las junglas del Ecuador, escribió una vez en su diario lo siguiente: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Finalmente, para terminar, debemos mencionar que la cuarta ventaja es que dar resulta también en un incremento material que regresa al dador. Proverbios 11, 24 y 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Más adelante en la Biblia, el Señor nos dice el porqué de ese crecimiento material que vuelve al dador. Escuche con cuidado este pasaje importante. El que siembra generosamente, también generosamente cosechará. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. 2 Corintios 9, 6 al 11. Este pasaje nos enseña 3 cosas. Primero, Dios le devuelve con creces al dador. Oiga, el que siembra generosamente, también generosamente cosechará. En segundo lugar, Dios hace que el aumento supla las necesidades del dador. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente.
En tercer lugar, Dios produce ese aumento para que el dador pueda dar aún más, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. El crecimiento económico del creyente se produce por razones muy diferentes al incremento económico del impío. El Señor produce un aumento en nuestras finanzas para suplir nuestras necesidades y para que podamos dar aún más. Dios no nos da más para que nos lo gastemos en nosotros mismos. Dar para recibir es dar por interés y es dar con una actitud incorrecta. A pesar de que habremos de disfrutar de un incremento económico, todavía debemos aprender a dar por amor y para honrar el nombre del Señor. Ahora vamos a una pregunta importante. ¿A quién deberíamos darle? En primer lugar, las Escrituras nos dicen que tenemos que apoyar la obra del Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. Es particularmente importante darle a nuestra iglesia local y proveerle un salario digno a nuestros líderes. Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 5, 17 al 18. Dios nos dice que demos también a los pobres. Hay cientos de versículos que hablan de atender las necesidades de los pobres. Aquí tenemos unos cuantos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 14:31. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Proverbios 22:9. Y San Pablo nos dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas 2:10. En el Evangelio de Mateo aprendemos lo importante que es darle a los necesitados. Fíjese cómo el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, se identifica con los pobres. Entonces el rey dirá, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, 34 al 40. De alguna forma misteriosa que no llegamos a entender del todo, cuando damos a los pobres, en realidad estamos dándole a Jesús. Y si no ayudamos a los pobres, dejamos al mismo Jesucristo con hambre y sed. Eso no quiere decir que tengamos la responsabilidad de darle a todos los pobres de nuestra ciudad, pero significa que debemos aprender a reconocer a Jesucristo detrás del pobre que nos pide ayuda. Hay varios aspectos de la vida que se ven afectados cuando damos a los pobres. La primera es la oración. El Señor nos dice que no darles a los pobres podría ser la causa de oraciones no respondidas. El ayuno que yo escogí no consiste en partir tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Isaías 58, 6 al 9. Y escuche lo que dice Proverbios 28, 27. Al que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mi oración es que yo pueda hacerme eco de la afirmación de Job, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador, y al corazón de la viuda yo daba alegría, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Job 29, 12 al 16. Todos sabemos lo importante que es abrochar los botones correctamente. Si el primer botón está mal abrochado, los demás también lo estarán. Lo mismo pasa con sus finanzas. Si no se abrocha primero el botón del dar, si no desarrolla una actitud correcta
hacia sus posesiones, los demás botones del dinero no estarán en el lugar correcto. Comience a dar fiel y generosamente y con un corazón lleno de amor. Le prometo que nunca lamentará esa decisión. Hay mucha gente que no ahorra porque la cantidad que puede ahorrar es tan pequeña que piensa que no vale la pena. Otros creen que a Dios no le gusta que ahorremos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor sobre el ahorro? Las Escrituras nos animan a ahorrar para atender necesidades futuras. En Génesis 41, José ahorró durante los 7 años de plenitud para que hubiera suficiente de qué vivir durante los 7 años de hambre. En Proverbios 21:20 leemos: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. No hay que ganar un montón de dinero para que valga la pena ahorrar. El único secreto es ahorrar con constancia. Las hormigas son criaturas pequeñas, incapaces de ahorrar grandes cantidades, pero se las llama sabias porque guardan para las necesidades futuras. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 6, del 6 al 8. Comience por la cantidad que usted pueda permitirse ahorrar para desarrollar el hábito y comenzar a establecer una reserva. El principio fundamental para ahorrar con éxito es gastar menos de lo que se gana. Entonces ahorre la diferencia durante un periodo de tiempo. Proverbios 21:5 dice: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo lo que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La palabra diligente nos ofrece la imagen de una persona que llena un gran barril cucharón a cucharón. Poco a poco el barril se llena hasta rebosar. Ahorrar significa no gastar todo lo que se tiene hoy, para poder tener algo para gastar en el futuro. Por eso hay mucha gente que nunca ahorra. Ahorrar requiere negarse algo que uno quiere hoy mismo. ¿Cuál cree usted que es la mejor forma de ahorrar? Cuando usted recibe su salario, la primera parte se la debería dar al Señor. La segunda parte la debería reservar como un ahorro antes de gastar en las demás cosas. Hemos descubierto que si uno ahorra una porción de sus ingresos tan pronto como los recibe, ahorra más. ¿Y cuánto deberíamos ahorrar? La Biblia solo nos da un ejemplo con una cantidad concreta. José ahorró el 20% durante cada año, durante 7 años de abundancia, para que la nación tuviera suficientes alimentos durante los siguientes 7 años de hambre. Génesis 41:34 nos dice: haga esto, Faraón, y ponga funcionarios a cargo del país que recauden la 5ª parte del producto de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Aparte del ejemplo de José, la Biblia no habla de ninguna cantidad o porcentaje que deba ser ahorrado. Pero nosotros le recomendamos que trate de ahorrar por lo menos entre el 5 y el 10% de sus ingresos. Para muchos, esto no será posible al principio, pero le insto a comenzar el hábito de ahorrar con regularidad, aunque sea solo una cantidad muy pequeña. Pero hay una advertencia que el Señor nos hace con respecto al ahorro. Debemos ahorrar con la actitud correcta. Hay una sutil diferencia entre el que ahorra porque es un buen administrador y el que ahorra porque es avaro y ama acumular dinero. Para evitar este problema, usted debería establecer ciertas metas específicas para la cantidad de dinero que desea ahorrar. Y una vez que ha llegado a esa cantidad, digamos 2 o 3 salarios mensuales,
Usted puede ahora dejar de acumular y comenzar a apoyar más fuertemente la obra del Señor, como nos enseña 2 de Corintios 8:14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Ahora bien, hay muchas formas de ahorrar. Una de las maneras de hacerlo es invertir parte de su dinero con la esperanza de recibir ingresos. Las inversiones varían según las culturas y economías. Ejemplos de inversiones son las que se hacen en granjas, animales, alimentos, casas, tierras, oro, acciones de bolsa y bonos. Les sugerimos que sus inversiones estén de alguna manera relacionadas con sus propios intereses y experiencia. Por ejemplo, si usted vive en una granja, quizás pueda hacerse de inversiones agrícolas, desde adquirir tierra hasta comprar animales para la cría. Si usted nunca ha tenido una computadora, no debe invertir en algún negocio por la internet. Es muy importante pedirle consejo a gente piadosa, sobre todo si usted está pensando en invertir en algo que no conoce muy bien. Ahora, nos gustaría hablar de algo que es un problema creciente en Latinoamérica: el juego del azar. De hecho, en algunos de nuestros países, la gente gasta más en el juego que en la comida. Y lamentablemente, el número de personas que son adictas al juego está creciendo rápidamente, sobre todo entre los jóvenes. La Biblia no prohíbe específicamente el juego, pero cuando uno lo hace para enriquecerse rápidamente, esa actitud viola las Escrituras. Proverbios 28:20 nos dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Le recomendamos mucho que se haga el propósito de no jugar dinero nunca, ni siquiera como diversión. No digamos correr el riesgo de convertirnos en jugadores compulsivos. De igual modo, tampoco deberíamos apoyar una industria que hace daño a tantas personas. Repasemos lo que ya hemos aprendido en esta lección. Dios quiere que seamos generosos como Él. Cuando damos, lo debemos hacer por amor y no por interés, con gozo. Resulta de más bendición dar que recibir. Y la mayor bendición para un dador es obtener una relación más estrecha con Jesucristo. El Señor también nos encarece que ahorremos para necesidades futuras. La clave para ahorrar con sabiduría es gastar menos de lo que se gana y ahorrar la diferencia durante un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, debemos asegurarnos de ahorrar con una actitud correcta, la actitud del administrador y no la del avaro. Ahora me gustaría explicarle cómo recibir personalmente a Jesucristo como su Salvador. Vamos a repasar las 5 verdades que le equiparán para tomar la decisión más importante de su vida. La primera es que Dios lo ama y quiere que usted lo conozca. El versículo que expresa esto más claramente es Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere tener relaciones con cada uno de nosotros. Lamentablemente, estamos separados de Dios. En Romanos 3:23 leemos ¿por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este diagrama ilustra nuestra separación. Todos hemos pecado y esto ha creado un abismo entre nosotros y Dios que no podemos superar por nuestros propios esfuerzos. Pero hay buenas noticias. Jesucristo es la provisión de Dios para cruzar sobre el abismo. Murió en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados.
Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan 14:6, Jesús nos dijo que Él era el único puente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta relación es un regalo de Dios. No es el resultado de nuestras buenas obras o nuestro buen comportamiento. En Efesios capítulo 2 y versículos 8 al 9 leemos que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo crecí en una familia religiosa y creía que porque estaba bautizado y era buena persona, Dios me iba a aceptar en el cielo. Sin embargo, un día leí lo que dice San Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No es a los religiosos o a los que son miembros de tal o cual iglesia o secta. Es a los que le recibieron que les dio el derecho de ser sus hijos. Y luego, en la primera epístola universal de San Juan, capítulo 1 y versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios e invitar a Jesús a que venga a vivir en nuestros corazones. Si desea invitar a Jesús a vivir en su corazón, puede repetir conmigo en silencio, en voz suave, esta oración de fe. Padre Celestial, quiero invitar a Jesús a venir a mi vida como Salvador y Señor. Me arrepiento de haber hecho cosas que no te agradan, pecados en mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonarme y darme el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa oración, el Señor ya está en su vida y quiere que usted lo conozca mejor. Me gustaría alentarlo a hablar de su decisión con alguien que lo pueda ayudar a crecer en su relación con el Señor Jesucristo por el resto de su vida. Gracias por el privilegio de conversar con usted. Que Dios le bendiga.